no lo tomen como un dogma, como algo que hay que seguir, sino como alguien, en este caso yo, que soy profesor adjunto, que está pensando un montón de cuestiones, reflexionando sobre cuál es el modelo de desarrollo territorial y urbano apropiado para nuestra región. Y la idea es que esto les sirva para que ustedes reflexionen, ¿sí? Por eso les digo, no es una guía, un dogma para seguir, sino que espero que les sirva a ustedes para que reflexionen sobre este tema que no es menor. Y en relación a un nuevo modelo de desarrollo, hay 4 dimensiones que a mí me parece que son estratégicas. No quiere decir que son las únicas. Sí digo que son 4 dimensiones clave que si yo tendría que hacer un trabajo como el que tienen que hacer ustedes para Ensenada, las barrería, digamos, las tendría en cuenta y me haría muchas preguntas sobre estos cuatro temas. Bueno, ahí hacemos el repaso. Dale. El contexto socioterritorial, crecimiento urbano, el acceso al suelo y la vivienda, la accesibilidad y la movilidad, el espacio público y paisaje urbano, y como reflexión final, algunos lineamientos sobre estas 4 dimensiones que tienen que ver con esta necesidad que planteamos como cátedra de generar un pacto social para una nueva agenda urbana. Vamos a la primera dimensión, que es el contexto socioterritorial, la siguiente. Entonces, hay como 2 grandes paquetes, digamos. Hay cuestiones que son de nivel mundial, global, que atraviesan a todos los continentes, y hay cuestiones que son propias de nuestro país y de nuestro continente, que las dos las tenemos que mirar. Por un lado está el tema del crecimiento de la población urbana, o sea, cada vez más la gente vive en ciudades. Ustedes saben que ahora el 56% de la población mundial es urbana, pero en el 2050 se estima que entre el 70 y el 75% de la población vivirá en ciudades, con lo cual nuestro rol como planificadores urbanos va a adquirir sin duda mucha importancia. Otro tema que a mí me parece que es muy importante de tener en cuenta es los impactos del cambio climático porque afectan la sostenibilidad de las ciudades. Yo les pregunto, ¿cuáles, por ejemplo, 2 fenómenos me pueden decir que ustedes perciban ahora del cambio climático? ¿Quién me puede decir 2? ¿Nadie? Exacto. El aumento de la temperatura y sequía, perfecto. Podríamos decir inundaciones. O sea, el tema de la temperatura tiene que ver con el tema del calentamiento global, es decir, el cambio climático tiene que ver justamente con que se está produciendo un efecto por el cual se está generando en la atmósfera una especie de capa, para explicarlo didácticamente, que hace que en vez de que los rayos solares se fumen y se vayan a la estratosfera, reboten en esa capa y vuelvan otra vez a la Tierra. Entonces la Tierra cada vez se va calentando más, no sé, y mal también. No sé si saben que hay un acuerdo de París por el cual todos los países acordaron que la temperatura a fin de los próximos 100 años, en realidad en los próximos 70 años, no debería subir a más de 2 grados centígrados, la temperatura del planeta, y en lo posible a 1,5, y ya hoy ya estamos superando esa barrera. Con lo cual empezamos a tener esas consecuencias, como dijo uno de los compañeros o compañeras,
la sequía, y otra muy notoria en nuestras ciudades y en Ensenada, que es una ciudad costera, el tema de las inundaciones. Porque además también otro de los efectos del cambio climático es que se derriten los glaciares y sube el nivel del mar en los próximos años. Otro tema muy importante son las crisis ambientales, energéticas y alimentarias. Todos temas que si cualquiera lee el diario es así, digamos. Lamentablemente tenemos gente que tiene problemas para alimentarse, tristísimo, pero es real. La cuestión de la energía, un tema esencial que, vinculado a este último tema, que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cobra mucha dimensión porque ustedes saben que Rusia suministraba de muchas de fuentes de energía a países de Europa. Bueno, con este conflicto bélico eso se bloqueó y ahora en muchas ciudades europeas que atravesaron el invierno tuvieron serios problemas con la calefacción, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo empiezan a relacionarse todos los temas. La crisis ambiental, podemos hablar de la pérdida de biodiversidad, por ejemplo. Bueno, la pandemia del COVID-19, que no tengo que explicarles demasiado, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ahora, en verdad, lo que más nos interesa a nosotros es qué pasa en América Latina y Argentina, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones globales. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros y qué es donde tenemos que poner el foco? Primero, se da un creciente proceso de urbanización. Si bien ese proceso de urbanización es a nivel global, América Latina es la región en desarrollo con más alto nivel de urbanización. Tiene hoy el 80% de su población urbana y Argentina tiene el 92%. Es, después de Uruguay, el segundo país del continente más urbanizado. Que tiene obviamente mucho impacto entonces el sistema urbano. Si bien tiene, como ustedes saben, unas características particulares, nuestro alta urbanización, en el sentido de que tenemos como una población muy concentrada, fundamentalmente en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, y después tenemos grandes aglomerados urbanos como el Gran Tucumán, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y podríamos decir el Gran La Plata, pero después tenemos como 2000 ciudades dispersas en el territorio, y recuerden este dato de que Argentina es la octava superficie del mundo. O sea, tenemos una extensión territorial. El otro día veía un mapa que compartía Carlos Moreno, el que es conocido por el tema de la ciudad de los 5 minutos, y en Argentina entraban como 10 países europeos, ¿sí? Como para tomar la dimensión que tenemos de nuestro territorio. En el contorno de lo que sería Argentina entraban más de 10 países de Europa. Un tema que a mí me preocupa y que yo les sería feliz si logro que ustedes tomen conciencia de estos temas que vienen ahora, que es el tema de la profundización de las desigualdades socioterritoriales y la fragmentación sociourbana. Es decir, tenemos una ciudad desigual. Las desigualdades socioterritoriales, cuando uno habla de desigualdades, habla de distintos tipos de desigualdades, ¿no? Podríamos hablar de desigualdades sociales entre ricos y pobres, podemos hablar de desigualdades de género entre hombres, mujeres y diversidad de otros géneros.
y desigualdades entre territorios. Por ejemplo, hay desigualdades entre países, esto es una característica de América Latina. Hacia adentro de los países hay muchas desigualdades socioterritoriales, o sea, podríamos comparar la región metropolitana de Buenos Aires, donde viven más de 15 millones de personas y se genera más del 65% del PBI nacional, con el resto del país. Ese es un gran ejemplo de una gran desigualdad, que es una de las dimensiones que hay que tener en cuenta, que es la cuestión de la concentración que tenemos de población y de la riqueza. Pero eso no quita o no quiere decir que porque generemos un desarrollo eh, alto del PBI, se distribuya la riqueza. O sea, la desigualdad social tiene que ver con que esa riqueza que genera el país se la llevan unos pocos y yo diría, los datos dicen el 40%, pero todos sabemos que es un poco más. El 50% de la población es pobre, ¿no? O si hacemos formar a 10 niños, separamos, 6 son pobres y 4 no. Y eso es un síntoma del fracaso de nuestra sociedad y del fracaso de todos los gobiernos que hemos tenido desde la democracia hasta ahora. Es un dato incontrastable, digamos. Y esa desigualdad que es social se refleja en las ciudades, en una ciudad desigual donde unos pocos viven en lugares con piscina, cancha de tenis, el salón de usos múltiples para la fiesta, etcétera, etcétera, la vivienda climatizada, y otros viven en los lugares más degradados, rodeados de basura, sin servicios, sin infraestructura, sin acceso a las oportunidades urbanas. Entonces, eso es lo que les pido, por favor, que vean o traten de ver en el análisis que hacen, ¿sí? Después, si quieren otra teórica, vemos cómo eso lo podemos detectar metodológicamente. Después, esto se relaciona también, mira, ahí deformó, ves el PowerPoint. Eso tiene que ver con que hay limitadas políticas de desarrollo y gestión del suelo. Puse limitadas y no puse ausencia, porque algo desde la Secretaría de Planificación Territorial se está haciendo. Recuerda, el año pasado estuvimos con Luciano Scatolini, que es un especialista en el tema. Está ahí también Juan Duarte y otros conocidos o amigos, que están haciendo un esfuerzo grande por llevar adelante políticas de gestión del suelo, ¿no? De hecho, salió una ley vinculada al tema. Y otro tema que también todo está relacionado, es que ese modelo lo que termina generando es informalidad urbana. O sea, empiezan a aparecer un montón de asentamientos informales y villas. ¿Sí? ¿Es así? ¿O estoy diciendo pavada? ¿No? Digamos, la producción de la ciudad lo que está generando hoy es asentamientos informales. Y eso que se cayó de la diapositiva por un tema del sistema este de pasar a la computadora es la baja productividad de las ciudades de América Latina y el Caribe, que eso tiene que ver porque ustedes van a hacer un plan estratégico de desarrollo para Ensenada. Y hacer un plan estratégico de desarrollo para Ensenada tiene que ver con que ustedes aborden todas las dimensiones del desarrollo, la económica, la social, la urbana y la ambiental. Podrán poner más foco en lo urbano ambiental, pero no hay que perder de vista la cuestión económica. Y las ciudades de América Latina y el Caribe tienen baja productividad en términos que generan poco PBI. Para que ustedes tengan una idea,
nosotros estamos generando ahora, la ciudad de América Latina, las ciudades generan el 65% del PBI, cuando el resto, o sea, todas las ciudades del mundo generan el 80% del PBI mundial. ¿Se entiende? O sea, estamos generando menos riqueza que todas las ciudades del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Si me dice alguien, me dice que no, lo vuelvo a repetir. Entonces, además de que las ciudades de América Latina generan menos PBI, se distribuye mal. O sea, tenemos alta pobreza. Dicen que no tenemos desocupación, pero los salarios son tan pobres, tan malos, que la pobreza sigue siendo un problema grave. ¿Y por qué tenemos este problema? Porque nuestra base económica es la producción primaria, o sea, lo que se conoce como commodities, y que se exportan, ¿no? Y bueno, es un mercado fluctuante, entonces ustedes saben, si escuchan la radio, leen las noticias, los diarios, saben que eso sube y baja, y a su vez es una actividad, la rural, que genera poco empleo, poco trabajo y menos en blanco. ¿Está bien? Entonces, ese es otro de los temas que tenemos que poner el acento. O sea, bueno, Ensenada, de qué va a vivir? La siguiente. Entonces planteamos esto, ¿no? O sea, en este contexto, o sea, si ustedes se ponen a pensar todas estas cuestiones del contexto, lo que pensamos para las ciudades de América Latina y Argentina es que hay que por lo menos repensar el actual modelo de desarrollo, porque ya sabemos que el modelo de desarrollo actual es insustentable y desigual. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como intelectuales y comprometidos con nuestra realidad social es repensar ese modelo, pensar nuevas teorías y herramientas, porque no hay. Si uno pregunta, ¿cuál es la teoría latinoamericana sobre el desarrollo territorial? Es más, cuando se haga el concurso, en julio ustedes van a poder ir a ver y van a ver que cada profesor le va a decir una cosa distinta, porque podríamos decir que hay algunos conceptos en construcción, pero que no hay ninguno que sea valedero. Y que las conclusiones que surcan de un debate sobre el modelo de desarrollo necesario para América Latina tiene que surgir de un pacto social. O sea, no puede surgir de un iluminado que dice acá en Argentina hay que hacer esto, esto y esto y esto, sino que hay que tratar de buscar los consensos con todos los actores sociales, ¿eh? Con todos. Ayer lo escuchaba a Grabois que se reunió con Bullrich, el más bueno, digamos, el que ahora está enfermo, y tuvo qué sé yo, no sé yo, la sensibilidad de decir, me convoca a Bullrich, que es del otro palo, digamos, pero fue a discutir un programa que me parece que es lo que hay que discutir para nuestro país. Pero hay que discutir, o sea, hay que decir, bueno, ¿cuál es el programa? Bueno, Cristina lo dijo el otro día también. Hay que definir un programa nacional con todos. Las cosas que uno no está de acuerdo las corre de lado, pero las 4 o 5 cosas, si no, no vamos a avanzar nunca, pero las 4 o 5 cosas que uno tiene que acordar, las tiene que acordar y generar un pacto social. Y eso se traduce en una nueva agenda urbana que tiene que ir hacia un nuevo modelo de desarrollo y que con Diego decimos es sustentable con igualdad e inclusión, porque eso creemos que el modelo capitalista es insustentable y desigual, y como nosotros estamos trabajando en América Latina,
tiene que ser, además de sustentable, ustedes van a escuchar los ODS, todo eso que a nivel universal, que hablan de objetivos sostenibles, 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 pero nosotros pensamos en un desarrollo sustentable, después les puedo explicar por qué no sostenible, pero fundamentalmente con igualdad e inclusión, la siguiente. Entonces les decía, hay muchos temas que después al final vamos a hacer un repaso de esta nueva agenda urbana. Pero a mí me parece que hay 4 temas que no pueden faltar en el análisis, que son el crecimiento urbano, el acceso al suelo y la vivienda, la accesibilidad y la movilidad, y el espacio público y el paisaje urbano. Todo esto se relaciona, o sea, no son temas independientes, porque según cómo crecen las ciudades, tiene que ver con el acceso al suelo y la vivienda. Por ejemplo, todos saben que como los terrenos son carísimos, la gente va y se busca el terreno en 650 y 14. Yo no sé si alguien, bueno, yo que ya tengo más de 60 años, en una época todo eso era campo, o sea, cruzar la 80 era, ya pasaba la 80 y ya empezaba a ver verde, ya a partir de la 90 ya era, decía, bueno, estoy en el campo, y hoy, si va, ¿conoce alguno 650 y 14 más o menos? Bueno, ya estaba pavimentado, infraestructura, barrios procrear, todo amanzanado. O sea, es sorprendente. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con el tema del acceso al suelo y la vivienda. Y eso genera, se vincula al tema de accesibilidad y movilidad, porque la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo hace la gente para venirse desde allá, desde 650 al centro? ¿Qué medios va a utilizar? Hablando de Grabois, que no sé por qué no pensé que lo iba a nombrar 2 veces en la charla teórica, propuso, no sé si lo escucharon, eh, un programa de vivienda y él dice a 30 kilómetros de los centros urbanos. Lo dice así, dice, sí, bueno, se consigue suelo, qué sé yo, vale tanto, a 30 kilómetros de, de los centros urbanos. El tomar esas decisiones genera este tipo de cosas, ¿no? O sea, como el transporte público no está, te quedan 2 medios, el vehículo o el auto particular, como después vamos a ver, el auto particular contamina. Bueno, como ven, está todo relacionado. Y si empiezan a haber muchos automóviles también, empieza a ocupar el espacio público y el espacio público pasa de ser un espacio de apropiación social a un espacio de distribución de autos. Vamos con el tema del crecimiento urbano. Bueno, esto me parece que es un tema que sí o sí tienen que verlo, ¿no? Que es que en Argentina existen 3 tendencias en el crecimiento urbano, que es el crecimiento del suelo urbanizado, ahora vamos a ver qué quiere decir, la disminución de las densidades de población y el crecimiento por extensión de la mancha urbana, ¿no? Es decir, la mancha urbana se va expandiendo y avanzando sobre suelo periurbano y a veces rural y sobre suelo a veces productivo y sobre suelo rico desde el punto de vista ambiental. La siguiente. Entonces, tratando de explicar el tema del crecimiento del suelo urbanizado, se entiende en este gráfico, donde acá están distintas ciudades de distintas regiones del país, acá en la izquierda, y en azul ven cuánto creció el área urbana construida, o sea, la superficie construida, y en anaranjado cuál es el crecimiento de la población.
Entonces, lo que se ve es que siempre es mayor, es 3,5 a 1,2 el crecimiento de la superficie construida. Es decir, está avanzando más la superficie construida que eh, el crecimiento de la población. Para el caso de La Plata, ven que se repite más o menos el mismo patrón, es 4,7 y 1, no sé cuánto, yo ya no veo. Bueno, no importa el dato, después lo pueden ver bien. Pero es más o menos esa relación, ¿no? Fíjense que esa proporción, en mayor o menor medida, se da en casi todas las ciudades del país. Lo siguiente. Otro fenómeno que se da es la disminución de la densidad, y también todo se relaciona. Esta línea que viene así sería una ciudad cuyo crecimiento del área construida, o sea, la superficie sobre sus habitantes es igual. Acá, todo lo que está por arriba de esa curva quiere decir que son ciudades que disminuyen la densidad, y todo lo que está por debajo hay aumento de la densidad de población. Entonces, fíjense qué sorprendente que solo Corrientes es la única ciudad, ¿no? Ahí, que apenitas aumentó la densidad. El resto de las ciudades del país disminuyó la densidad de población, ¿no? Obviamente la densidad de población es superficie sobre la cantidad de habitantes. Entonces estamos creciendo, pero con baja densidad de habitantes. La siguiente. Y esto completa el tercer patrón, digamos, del crecimiento, que confirma que hay un crecimiento por extensión de la mancha urbana. O sea, acá está en este anaranjado los crecimientos de todas estas ciudades que veíamos hoy. Por extensión, fíjense, da el 55% como promedio. Por completamiento de los cascos urbanos, o sea, cuando uno completa los lugares vacantes, es el 25%, y el no continuo, que es el crecimiento aislado, digamos, de la conurbación, es solo el 20%. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Ahora bien, hasta acá, lo siguiente. Estamos hablando solo de patrones de crecimiento, ¿no? Pero una segunda vuelta al tema es qué pasa con el acceso a los servicios a medida que uno se va alejando del centro de la ciudad, que son estos gráficos que están acá, ¿no? Acá marca la distancia en kilómetros respecto del centro, ¿no? Acá estoy más cerca y acá me voy alejando, y acá el porcentaje de acceso a los servicios públicos. Entonces, fíjense, en el centro tengo acceso 100%, y a medida que me voy alejando, cada vez tengo menos acceso. En este caso es a la red pública de cloacas y a la red de aguas. ¿Está bien? Eso es un dato claro y clave. Lo mismo pasa con el acceso al empleo. O sea, hay más acceso al empleo en el centro que en la medida que yo me voy alejando. En este caso lo hicieron con una encuesta de búsqueda de empleo con transporte, qué pasaba con transporte público, que es el negro, y si lo haces con transporte privado, que es el rojo. Esa es la brecha entre estas dos curvas. Pero en los dos casos, siempre a medida que me alejo, me distancio del centro, tengo menos acceso al empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que este crecimiento es sin acceso a oportunidades. O sea, la ciudad crece, pero no le da la misma oportunidad a los que viven lejos. Entonces, este modelo de crecimiento, con estos tres patrones, lo que determina es una ciudad dispersa y extendida, y fundamentalmente con una periferia sin infraestructura, sin equipamientos y sin servicios, determinando graves problemas de la población para acceder a esos servicios,
y mayores costos de urbanización para el Estado. Entonces, les decía, lo interesante porque confirma esto que les venía diciendo, ¿no? En este mapa del Gran La Plata, en este gráfico se ve cómo a lo largo de los años, desde 1862, dice ahí, pues yo adivino, les pregunto a ustedes, ¿eh? 67, bueno, de 1800 y pico, a 2014, en rojo, fíjense cómo a lo largo de todos esos años la densidad fue disminuyendo. ¿Sí? Esto confirma el dato que recién les mostraba. Sin embargo, la población va creciendo, pero ya la curva es menor, es como que se va de alguna manera mesetando, y la superficie construida sí es como que va cada vez más para arriba, ¿no? Entonces eso que hablábamos, o sea, la población crece, pero crece más la superficie construida y lo que disminuye es la densidad de población. Obviamente los mayores crecimientos se van dando hacia dónde, hacia los bordes, ¿no? Hacia los bordes de la región. Y acá hay algunos datos que son, qué sé yo, medios descriptivos de Ensenada, que dentro de la superficie de la región Gran La Plata es la de menor, siempre la de menor en todo Ensenada, ¿no? Tiene la menor superficie, la menor cantidad de población, la menor, bueno, junto con La Plata, variación intercensal, ¿sí? Y bueno, la proyección que le daba, según este estudio en el 2021, 61.000 habitantes sería. Ah, 62.214 habitantes. ¿Está bien? ¿No? Donde tiene un casco más fundacional. Esta parte de acá, muy pegada a La Plata, podríamos decir que, o sea, tiene un límite administrativo, pero de hecho es parte de La Plata, digamos, es más es tan igual de La Plata que estos que viven acá, ¿no? Y los que viven en Punta Lara, por esta zona, o Villa del Plata, qué sé yo, que también son como unos desprendimientos que se fueron dando del casco fundacional, en muchos casos también vinculado al tema del acceso al suelo. Hoy hablaba con el chico que está en el estacionamiento y me dice, yo soy de Ensenada. Ah, me dice, te vi por Ensenada, que yo pues fui a sacar unas fotos que ahora vamos a ver. Me dice, yo soy de Ensenada y me contaba que él vivía acá y que bueno, y por una cuestión se independizó, entonces empezó a buscar suelo más barato y empieza a pasar eso, digamos, el tema de centro-periferia se empieza a dar un poco en este sentido y un poco en este sentido y hacia estos bordes. Entonces, ahí vemos el barrio centro, ¿no? Que es este, en los barrios de Punta Lara, el dique y la isla Santiago por acá. Que eso es otro tema súper interesante que tienen en Ensenada, como ustedes como planificadores del territorio, que no es solo la parte urbana. O sea, tenemos una isla, tenemos un río, tenemos una costa y tenemos humedales y por acá tenemos todo un bosque. O sea, todo eso tiene igual de importancia que el urbano para reflexionar, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado en cómo se interviene en este territorio de alta fragilidad ambiental, podríamos decir. Entonces, la densidad es de 562 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, 5,6, es muy baja. O sea, si se acuerdan del tema de la baja densidad de población, bueno, en Ensenada se verifica eso. Las más altas están acá, en el área central, y las más bajas, obviamente, se dan acá en Punta Lara, entre 1 y 50 habitantes por hectárea, el resto se reparte entre 50 y 100. Y este es un tema que es central.
para que ustedes piensen. El área para crecimiento urbano se encuentra asentada sobre zonas ambientalmente frágiles con altos costos para su puesta en valor y también con altos riesgos de impacto ambiental. O sea, lo que les decía recién, ojo hacia dónde crecen. O sea, nosotros tenemos que pensar, el planificador, a ver, hay una frase de Peter Drucker que ahora no me la voy a acordar, pero que dice algo más o menos así, que planificar no es predecir el futuro, sino que es predecir las acciones del presente para construir el futuro. O sea, las acciones que ustedes propongan, producto del diagnóstico que hagan, con eso van a construir el Ensenada del 2030. ¿Sí? Entonces, una cosa que tienen que hacer es decir, bueno, ¿cuál es la proyección de población de Ensenada 2030 y la proyección de población de Ensenada 2050? Y la siguiente pregunta que viene es, ¿dónde voy a poner esa población? ¿Sí? Entonces, ya saben, o ya les digo que va a estar mal, si empiezan a ocupar el bañado, por ejemplo, o empiezan a ocupar la costa, o el bosque, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el primer desafío que tienen ustedes, es empezar a pensar dónde va a ser el crecimiento en, en Ensenada. Otro tema central es el tema del acceso al suelo y la vivienda, fundamental. Entonces, obviamente, esto también lo tenemos que aprender como urbanistas. Digamos, ya aprendimos que no somos más urbanistas o aprendimos que el urbanista en definitiva es uno más dentro de un equipo multidisciplinario para abordar problemas complejos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el problema de la vivienda no se resuelve haciendo casitas, se resuelve aumentándole el ingreso a los asalariados. Esa es la manera de resolver el problema de la vivienda. ¿Sí? Fíjense este gráfico de tres grandes aglomerados urbanos. Acá tienen en azul los sectores de altos ingresos y en rojo los sectores de bajo ingreso. Entonces, obvio, en casi todos los aglomerados, ¿a dónde van los pobres en general? Pobres y algunos ricos también, van hacia la periferia, ¿no? Porque uno podría mapear los barrios cerrados, ven que hay algunos bolsones ahí de celestes también en la periferia, pero si uno ve la mancha en general, eh, pasa esto que decimos, ¿no? Que los sectores de bajo ingresos tienden a buscar los terrenos más baratos. Y esto tiene que ver con digamos, con esta cuestión ideológica, que el modelo de libre mercado que tenemos, la vivienda es entendida como un bien de lucro y no como un derecho, ¿no es cierto? O sea, si leemos la Constitución, dice que es un derecho, pero en la práctica no. Tiene entonces la vivienda altos costos de transacción que la hacen inasequible, quiere decir que no pueden acceder los sectores bajos y medios. Hoy cualquier profesional, ustedes cuando se reciban, comprarse una vivienda va a ser, no los quiero desalentar, imposible, podemos decir, casi imposible. Entonces, los sectores bajos y medios son expulsados a las periferias. Bueno, y una de las soluciones, obviamente, es la construcción de vivienda social. Y el acceso al suelo urbano se dificulta para gran parte de la población que a los más pobres lo que le queda es el acceso a través del mercado informal. O sea, no le queda otra. ¿Qué va a hacer? ¿No? O sea, hay que vivir. Si el Estado no te da el derecho, hay que ganárselo uno o buscarlo uno.
La siguiente. Entonces, vemos este mapa de los barrios vulnerables o la informalidad sin servicios, vemos cómo se distribuye en nuestra región. Ven acá en Punta Lara, lo vamos a ver un poco más en detalle. Esto es en la región metropolitana, ¿no? Este es un dato, creo que es de 2018, 4.400 barrios populares, 4 millones de habitantes, déficit habitacional cuantitativo, 5 millones de personas, y el cualitativo, el doble, ¿no? Casi 9 millones de personas. Y el 15% de los hogares tienen problema de tenencia de la propiedad. Y este es el caso del Gran La Plata, ¿no? Vamos poniendo foco, ¿no? Hay 190 urbanizaciones informales, que son aproximadamente el 22% de la población, según estos datos del RENAVAP. Son 50.000 familias, 31.000 viviendas, de las cuales la mayoría son asentamientos, 22 son villas y 8,5 de otro tipo. Y vamos a Ensenada, y bueno, tenemos, no son tantos, pero bueno, es un tema a atender. Tenemos en total 17 asentamientos informales, 3 villas, que son esta en rojo que está por acá, y 14 asentamientos, que son estos que están por acá, que obviamente, así como les decía que la cuestión ambiental es un tema a focalizar, este es un tema también para ustedes que no puede dejar de estar en el trabajo, ¿no? O sea, cómo le solucionamos el problema a la gente. Y esto es lo que es para mí hoy una militancia, o sea, transferirle a ustedes que hay un problema en nuestras ciudades que son, hay territorios diferenciales. O sea, les pido, por favor, que voten a quien voten, sean conscientes de esto, ¿no? Que hay gente que vive acá, que tiene escuela, la iglesia, el municipio, el comercio, la casita con techo, ¿no? Y hay mucha gente que vive así, chicos, niños, el perro, todo, vive en estas condiciones. Entonces, seamos conscientes de esta desigualdad. O sea, el modelo capitalista actual lo que produce es eso, ¿eh? O sea, la mitad vive así y la otra mitad vive así. El que está de acuerdo siga con este modelo, pero yo creo que es lo que hay que cambiar. Vamos al tema de la movilidad, que es otro tema muy importante, porque es un tema que está en permanente transformación, ¿no? Y que a lo largo de los años se fue pasando del concepto de transporte al de movilidad sostenible y al de accesibilidad. Ahora vamos a ver un poco cuál es ese paradigma actual de que habla no de una cuestión de llegar rápido y de tener capacidad viaria para llegar rápido a los lugares, sino que habla de acceder a las oportunidades urbanas. Y se da este cambio de concepción, ¿no? Antes, en el paradigma del transporte, el auto era el protagonista y los otros medios eran como subalternos, digamos, y ahora hay como la búsqueda de un reparto modal, o sea, de abrir el abanico y que uno pueda elegir el medio que le es más conveniente. Eh, Ese es un gran salto, digamos, en cuanto a paradigma. Entonces está esta pirámide que se llama, que prioriza a los peatones en primer jerarquía, después a los ciclistas, después al transporte público, y último a los autos particulares. Y esto me sirve de ejemplo para una cosa que no me quiero olvidar de decirles, que es que previo a hacer cualquier trabajo, uno tiene que definir los principios y valores desde el cual
va a abordar el análisis. No sé si lo tienen en claro, o es la primera vez que lo escuchan en la cátedra, pero bueno, yo se lo quiero transmitir. ¿Por qué? Porque si uno no explicita que este es el marco conceptual o los principios y valores que voy a tener en cuenta para analizar la movilidad, ¿qué análisis voy a hacer yo de la movilidad de Ensenada? Si yo pienso al revés y veo que en Ensenada depende mucho el automóvil privado, voy a decir, qué bien que está Ensenada, la verdad que va en punta como paradigma de la movilidad. Ahora, si yo explicito que la prioridad en un sistema de movilidad son los peatones, los ciclistas y el transporte público, y verifico que eso no se da en Ensenada, entonces voy a ser crítico a eso. ¿Me explico? O sea, siempre uno tiene que explicitar y obviamente ustedes tienen que debatirlo con los compañeros de equipo. Y bueno, che, ¿desde qué principios y valores vamos a hacer este análisis de Ensenada? ¿Está bien? Un neoliberal hace un análisis de Ensenada y vamos a llamarle nacional y popular, hace otro análisis de Ensenada. Eso es claro, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo vemos en las elecciones, en las próximas elecciones, uno ve distintos diagnósticos de país y distintas soluciones. Lo mismo tienen que hacer ustedes, o sea, tienen que explicitar desde dónde van a ver, van a hacer el análisis. Eso se llama principios y valores, y hay algunas teorías que seguramente lo vieron en teorías territoriales, creo que di alguna charla en Plan 1, no me acuerdo. Por ejemplo, el ecurbanismo de Salvador Rueda y hay otros autores también, que explicita esos principios y valores y además los pone en indicadores. O sea, construye un indicador, por ejemplo, de desigualdad. Entonces, puede medir el grado de desigualdad que tiene una sociedad y después verificar lo que es aún más importante, después de las intervenciones, lo que se llama evaluación ex post, a los 3 años que se hizo el plan, si esa desigualdad se redujo, ¿no? Porque si yo pregono que quiero una ciudad igual, mido en lo que se llama la base cero, la desigualdad, y cuando termino con mis acciones la aumenté, no me está yendo muy bien, ¿no? Es un poco lo que le pasa al actual gobierno también. Em, y el concepto este de accesibilidad, que es relativamente nuevo, no sé si tapo a alguno, le pido perdón, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Que el objetivo de la movilidad no es moverse, sino es acceder a las oportunidades. Y aparece este concepto que se conoce como ciudad de los 15 minutos, que con un amigo que tenemos en Barcelona hablamos siempre de relativizar el tema de los tiempos, puede ser de 15 minutos, media hora. El tema no es el tiempo, sino el tema es acceder a las oportunidades urbanas a través de distintos medios, ¿no? Entonces, en este ejemplo, acá se ve como peatonalmente se accede a las oportunidades urbanas, en bicicleta se accede a determinados equipamientos y en transporte se acceden a otro. Esto es obvio porque cada barrio, en 15 minutos, uno no puede tener una universidad cada 15 minutos, es una locura, ¿no? Entonces hay como distintas jerarquías de equipamiento que, bueno, algunos habrá que ir en transporte público, en otros se podrá ir en bicicleta y en otros se podrá ir caminando, pero lo más importante es que se pueda acceder a todas esas oportunidades. Y esto se relaciona con el derecho a la ciudad, que nosotros ahora estamos pensando como concepto que más que derecho a la ciudad, que ya se convirtió en un eslogan, como el de Ciudad de los 15 minutos,
hay que pensar en producir una ciudad de derechos, o sea, una ciudad que garantice los derechos y empezar a ser activos en eso de garantizar los derechos y no que sea un eslogan, todo el mundo trabaja derecho a la ciudad, como la nueva agenda urbana, y después no se hace nada en ese sentido, ¿no? Entonces pasa a ser un eslogan. Y este que es otro concepto que es muy importante y que me gustaría que el gráfico les quede para siempre, digamos, es el tema de que además de la accesibilidad urbana tiene que ser sostenible o sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Es que el concepto refiere a lo que se conoce como la diversidad de medios que hay y en el globo negro ven cuánto contamina cada uno. Entonces hay que tender hacia una movilidad limpia, ¿no? Clean. Y estos son los más sucios, pero a su vez a los que ocupan menos espacio en la calle, en el territorio. ¿Por qué? Porque lo que pasa, por ejemplo, estos son limpios, pero por ahí nos ocupan más espacios. Este también es limpio, como es un auto eléctrico, pero si llenamos, o sea, hay muchos especialistas que están en el tema de la humanidad, de la movilidad, que dicen, ojo con los que incentivan cambiar autos de combustible fósil a energías limpias, porque lo que vamos a tener es el mismo problema de ocupación del espacio por el automóvil sin contaminación. Entonces tenemos que solucionar las dos cosas, ¿no? Menor contaminación y que no ocupemos el auto, con el auto las calles. Por eso, bueno, lo que veíamos en la pirámide, ¿no? El peatón, el ciclista, autos eléctricos y el transporte público aparecen como en la prioridad. Y el peor es el que tenemos ahora, que es el automóvil particular y a combustible fósil. Ustedes han visto, bueno, esas imágenes que yo les mostraba recién de autopistas plagadas de automóviles, ¿m? Que además de ocupar el espacio, generan muertes por contaminación. Yo estuve la semana pasada que no vine en Santa Cruz de Bolivia y la verdad que caminar y respirar ese aire me daba cuenta pensaba, pobre la gente que vive acá, porque no sé si es porque está en un valle o no sé cuál es el fenómeno, que la contaminación no sube. Un poco lo que pasa en Santiago de Chile, no sé si alguna vez fueron, no sé si vieron que los caños de escape del transporte público en Santiago de Chile hubo una época que salía por arriba del techo, justamente porque si sale por abajo, esa combustión queda a nivel del peatón. Y eso lo que genera es muertes. El tema es que acá ni lo medimos, ni nos preocupa, pero si a ustedes les interesa la gestión pública, métanse no sé, en el Ayuntamiento de Barcelona y les dice cuál es el índice de contaminación del aire cada día. Y te dice que si tenés que salir con barbijo o no tenés que salir con barbijo o con qué tipo de barbijo por la contaminación, ¿no? Acá nos morimos, pero ni nos damos cuenta porque es. Pero bueno, son todos temas que tenemos que tener en cuenta. Y acá empieza lo más lindo, que es lo que más me gusta a mí, a Diego también. Esta me río porque es una diapositiva que nos pasó 10 minutos antes de venir un compañero de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la Universidad, Agustín Olivieri, que ganaron el concurso del Paseo del Bajo, que creo que alguna vez lo presentamos acá y si les gusta lo podemos volver a invitar. Pero me parece que es una buena experiencia de, de esto, ¿no? Del reparto modal, de cómo empezar primero, la idea de transformación de la ciudad. O sea, que ustedes son los que tienen la capacidad de, junto a los otros actores sociales, poder transformar la ciudad. No sé si se acuerdan ustedes de la avenida Huergo,
lo que era tomarla a las 6 de la tarde, y uno iba al lado del camión con los contenedores y no sabía en qué momento se te caía el contenedor. Ustedes no sé si saben, hubo un par de casos en, en la ruta de que murió una familia aplastada por contenedores, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas soluciones, que es el soterramiento del tránsito de carga. Recuerden que nosotros tenemos un tema, nosotros y ustedes, y toda la región, tenemos un tema que es central, que es que tenemos el puerto de contenedores en nuestra zona, y que hoy por hoy no funciona, tristemente. Pero el día que funcione, van a empezar a pasar camiones, así como pasaban acá por la Huergo, yendo también para el puerto, en este caso de Buenos Aires. Entonces empiezan a aparecer esas soluciones, empiezan a aparecer plazas, empieza a aparecer un reparto modal, empieza a aparecer el vehículo mucho más ágil en 2 carriles, ya empieza a aparecer el verde, empieza a aparecer una pérgola, que es esta que está acá, y con sombra y unas plazoletas, y el retomar el tema de la historia que había, la identidad de ese lugar con este macetero. Por acá nos contaba Agustín que estaba la Facultad de Ingeniería, entonces, bueno, se armaban esas plazas. El tren pasaba por acá, pasa por acá, el tren, ciclovías por acá, ¿no? Bueno, entonces todo ese tipo de, ustedes por ejemplo, no, sí, ustedes que tienen el tramo donde va a estar la bajada de la autopista ahora, en 1,60, digo, 128 y 60, bueno, ¿cómo hacemos, cómo piensan ese tramo para llegar hasta el puerto, ¿no? O este ejemplo de Barcelona, que a mí me gusta siempre mostrar estos dos ejemplos, que tienen que ver con una avenida que era más bien clásica, ¿no? Entonces, del ensanche de Barcelona, el arquitecta que lo hizo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ya me voy a acordar, pensó, bueno, ¿cómo puedo reformar esta avenida, ¿no? Primero, ¿a quién priorizó? Al peatón, ¿no? Le dio una calle de 6 metros para que puedan caminar tranquilamente, pero también pensó en lugares de estar, de recreación, de lectura, para la gente mayor, para los niños, para cualquiera que tenga ganas de pasar bien. Plantó árboles, ya había árboles y plantó nuevos árboles. ¿Y qué hizo? Hizo un reparto modal también, porque se había verificado que la calle era demasiada ancha al Divino Botón. Entonces hizo una ciclovía segura por el medio, no como la ciclovía que hacen acá, que pone el conito de plástico y, y a uno le da miedo que pase el auto pegado, sino una ciclovía independiente del tránsito, las motos por un lado, el auto por otro, bueno, el bus y taxi creo que van por estos carriles. La superficie en estas áreas de estar es drenante, digamos, o sea, drena el agua con esos suelos que permite el drenaje del agua, y todo tiene a su vez un diseño, desde las luces, el banco, las plantas bajas, las plantas altas, el paisaje urbano, todo hace a la calidad del espacio público y el paisaje urbano. Entonces, esa acción transformadora es la que ustedes tienen que tener en la cabeza. O sea, cuando hagan el análisis de Ensenada, digan, bueno, tengo esto que no está tan bien, pero o sea, empiecen a imaginarse cómo lo quieren transformar en los próximos años. Y esto que son las conocidas supermanzanas de Barcelona, que defiende mucho Salvador Rueda, que es, ustedes conocen seguramente el ensanche de Barcelona, que con esas ochavas en las esquinas se generaba
unas superficies muy amplias que en su momento estaban destinadas al automóvil, a cruzar el automóvil. Entonces, con toda esa estrategia de que el automóvil no entre a este lugar, que solo entre haciendo bucles, digamos, que entre y salga, que entre el que va a su casa y nada más, o el que va a dejar algo lo deposita y se va. ¿Y qué es lo que gana? Que el 70% de ese espacio es para el juego de niños y personas, ¿no? Es para el espacio público. Es un poco la batalla que tenemos que dar. Y otra cosa que se está dando, que tenemos que ya acá en Argentina también se está viendo, pero que en otro lado, yo estuve el año pasado en Nueva York y la cantidad ya no son estas bicicletas, sino son unas bicicletas eléctricas que casi las tunean y parecen motos, pero no dejan de ser bicicletas eléctricas, pero ya invaden Nueva York. O sea, porque es imposible si no andar por el centro de Nueva York con automóvil, ¿no? Y empiezan a aparecer todas estas alternativas que ya se empiezan a ver, el patín, ¿no? Eléctrico. Bueno, cómo empieza a convivir con todo el sistema de movilidad. Bueno, cómo empezamos a pensar en la universidad. Tenemos algunos proyectos ya de convertir los ómnibus que hoy funcionan a combustibles fósiles, cómo convertirlos para que funcionen con baterías de litio. Tenemos un proyecto que es convertir 5 unidades, creo que es de la empresa 9 de Julio, para que funcione con baterías de litio y instalar también 4 estaciones de carga en el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezan a aparecer esto que es el biobús, por lo menos es un transporte público, pero que no contamina. La bicicleta tampoco contamina, esta tampoco contamina. Y empieza a aparecer este tema del coche compartido, que en Europa se usa por ahí más, acá no sé si se conoce, que es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, una persona va a Buenos Aires y mediante una aplicación dice, bueno, yo voy a Buenos Aires y se suman 4 más, entonces en vez de ir uno solo en un auto, van 4 y comparten el viaje, que es un poco la idea de esto. O el tema del alquiler de autos y bicicletas, que también en Europa se usa mucho. Y ustedes van a tener que también hacer un análisis similar a este que se hizo para el Gran La Plata, que lo hizo la profesora Laura On y otros especialistas del Observatorio de Movilidad, donde muestra, bueno, con qué modos de movilidad se mueven en el Gran La Plata. Lamentablemente este estudio tiene todo el análisis para estas zonas, pero no el de Ensenada y Berisso. Igual podríamos hacer una hipótesis de que esta zona de Ensenada, sobre todo la Ensenada que está sobre la costa, funciona más o menos como esta zona este, donde el transporte individual y sobre todo el transporte colectivo es como el medio más común que le queda a la gente, en la medida que se hagan bicisendas y en algunos de los caminos que conducen a Ensenada han hecho bicisendas, se usa, pero no tanto el peatón, ¿no? El peatón obviamente es para moverse en el casquito acá de Ensenada, pero ya irse a Punta Lara o venir para La Plata, ya tiene que usar el transporte público o el transporte individual. Y el fenómeno que se da es de un incremento de la demanda de lo que es el centro, de los viajes al centro de La Plata, obviamente porque es donde funciona el comercio, la administración y, bueno, y casi el área céntrica del Gran La Plata. Más del 70% de los viajes son con destino a esa área central. Vamos al último tema, al cuarto tema, que es el del paisaje, el espacio público y el paisaje urbano. Eh, Una definición, cuando hablamos de espacio público, hablamos de espacios abiertos y espacios cerrados. Por ejemplo, el Mercado 55,
o el mercado Bazar X. Yo voy al mercado 55, pero lo que va al Bazar X. eh, ¿Ese es un espacio cerrado o un espacio público para ustedes? Si cumple con esta condición, toda persona tiene el derecho a estar, a circular libremente sin que su uso pueda ser restringido por criterios de propiedad privada, se considera espacio público. Esto se lo digo porque no se los digo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista que ustedes pueden empezar a pensar los equipamientos sociales, como se hizo en Medellín, por ejemplo, las bibliotecas, los clubes, los centros comunitarios, primero pueden empezar a multiplicar o a diversificar su uso. O sea, si una, no sé, una escuela no puede estar funcionando todo el tiempo, las 24 horas, pero por ejemplo, un boliche bailable, por decir algo, que está abierto de noche, no sé a qué hora van a bailar, a las 2 de la mañana. Se abre de noche y de día está cerrado, bueno, eso podría ser un durante el día un centro de innovación y desarrollo de jóvenes, por ejemplo. O sea, por ahí a veces hay que ser creativos, ¿no? Y ver cómo esos equipamientos pueden empezar a convertirse en espacio público. Es el espacio más importante de la ciudad cuyo uso comparte toda la ciudadanía. O sea, tenemos que empezar a valorarlo porque es el espacio de todos. ¿Sí? A mí me da mucha bronca cuando veo a alguien que tira un paquete de cigarrillo, un cigarrillo, cualquier cosa lo tira como si uno en la casa tiraría en su casa, ¿no? Es un factor democratizador porque ricos y pobres acceden al espacio público, capaz de generar cohesión social, eso mezcla, haciendo la ciudad más inclusiva. Un factor a su vez decisivo de equilibrio medioambiental que garantiza una mayor biodiversidad como soporte para la vida. Esto le quería comentar, tal vez cuando hagamos la parte de propuesta o de proyectos en Barcelona, están trabajando los, los bulevares o las avenidas ya como corredores medioambientales, ¿no? Donde el tema del verde, bueno, todos los temas que hacen a cómo favorecer la biodiversidad. O sea, no es solo el espacio público para juntar la gente, sino que tiene un rol muy importante en la biodiversidad y el cuidado del ambiente. Y la piel del espacio público es el paisaje urbano. ¿Qué quiero decir con la piel? Es como lo que envuelve al espacio público, es el paisaje urbano. Y todo eso, obviamente, tiene que ver con los sentidos de la ciudadanía, ¿no? Y tiene que ver con este concepto de que los pobres también tienen derecho a disfrutar del paisaje. Y esto es verdad, tiene que ser leído como la imagen de la ciudad, expresión para bien o para mal de un conjunto de valores de una ciudad determinada. Yo he desarrollado esa capacidad de recorrer ciudades y ver reflejada en sus paredes qué es lo que le pasa a esa sociedad. ¿Sí? O sea, hay imágenes que dicen mucho más que lo que uno puede pensar. Y esto es lo que nos pasa en la ciudad, que es otro tema que ustedes tienen que empezar a ver, ¿no? Que es, esto es lo que está pasando, ¿no? Estamos entregando todo este espacio a los automóviles, ¿no? Entre el 70 y el 80% del espacio público está ocupado por el automóvil para hacer solo el 20 y el 30% de los desplazamientos urbanos. Entonces hay como una desproporción entre el porcentaje de movilidad que genera el automóvil privado en relación al espacio que ocupa. Y por eso esto pasa a ser un leitmotiv también de los planificadores, es recuperar ese espacio público que fue secuestrado por el automóvil para ponerlo al servicio de la sociedad. Y este es un poco el fenómeno que fuimos perdiendo. No sé, acá los más viejos del taller se acuerdan
que jugábamos a la pelota en la calle, andábamos en bicicleta, tomábamos mate, esa gente sacaba la galletita, todo, qué sé yo, pasaba esto, y ahora andá a jugar a la pelota en la calle, o sea, no sé quién se anima a decirle al nene, sí, andá a jugar a la pelota en la calle, y volvé a las 2 de la mañana, como por ahí volvíamos nosotros. Eh, Pasó eso. Y obviamente, en relación al modelo capitalista, ese espacio empezó a ser, este espacio empieza a ser reemplazado por los shopping, ¿no? Por los lugares cerrados que se comercializa, ¿eh? Que tiene que ver con el actual modelo de desarrollo. Y ahora vamos a ver un poco de qué pasa en Ensenada con el espacio público. Lo primero que se me ocurrió poner es esto de la diversidad, porque fíjense, tenemos como una gran diversidad de paisajes, ¿no? O sea, uno es la Ensenada que está pegada acá a 122, uno va hacia Ensenada y por ahí se encuentra con largos caminos, se encuentra con bosque, después va llegando por la Sestino, creo que es, agarra la Merced, que es la parte vieja, o si uno agarra por el diagonal, pone por acá, por el diagonal, viene acá toda esta zona, si viene a Punta Lara, ya nos encontramos. Entonces, o encuentra los bañados, o encuentra el paseo de la costa, o encuentra la isla. O sea, hay como primero hay una gran diversidad de paisajes. Y otra cosa que a mí me parece, pero me parece a mí, ustedes deberán confirmarlo, para mí hay una baja calidad del espacio público, por lo menos en algunos lugares. Vamos a intentar, o voy a intentar convencerlos de alguna manera. Esta es la Merced, que sería la calle comercial o céntrica, ¿no? De Ensenada. Fíjense, por ejemplo, si uno lo compara con La Plata, ¿qué ve? Primero que falta forestación. A mí, yo no sé si es por ser platense, pero siempre lo primero que miro es ese techo, esa escala, que dan los árboles a las ciudades. Fíjense eh, lo, eh, lo que es Ensenada. Imagino acá cuando hace 40 grados debe hacer 60 más o menos. Y después otra cosa tiene que ver con el diseño de las veredas, de todo, digamos, de todo el espacio urbano, de esto que decíamos del paisaje o la piel, la cartelería, qué sé yo, y bueno, y todo eso hace una calidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un problema que tenemos, que seguramente ustedes tienen y dicen, no, pues si eso está, para mí está bárbaro, es que se nos empezamos los argentinos como a naturalizar la baja calidad del espacio público, como que estamos tan acostumbrados a ver un basurero hecha pelota, la parada de transporte hecho pelota, las ciudades sin árboles, basura y qué sé yo qué, y bueno, nos creemos que eso es lo que hay que hacer, y en realidad que uno tiene como otra expectativa, ¿no? Este para mí es uno de los espacios más lindos, además de algún lugar de la costa, que es la plaza, donde está la municipalidad, donde está la iglesia, por acá enfrente hay una escuela, la plaza está bien ordenada, pero cuando ya vamos al dique, ¿no? Que está más pegado en 122, ya tenemos una placita que no se ve bien por acá, pero ya viste, la placita es como tierra de nadie, en vez de frente al mar Caribe, frente al agua podrida del dique, ¿no? Bueno, esa es la realidad que nos toca trabajar. O esto otro, que es entender que por ser una vivienda social, uno tiene que proponerle un espacio público de mierda, perdón, no ofendo a nadie, siguiendo a, ¿cómo se llama? El Rosarino que escribió. Siguiendo a Fontana Rosa que decía sobre la palabra mierda, ¿no? Entonces uno empieza a ver la calidad del espacio público de las viviendas sociales y bueno, y se encuentra con estas realidades, ¿no? Revolear algunos juegos
en el pasto y bueno, con eso ya está. O esto otro, ¿no? Esta es la colectora del Camino Vergara que lleva a Ensenada y estos señores viven frente a esto. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos años vive el niño que nació acá? ¿Y cuántos años vive el niño que nació en la supermanzana de Barcelona? A ver quién arriesga, quién tira un número. 20 años menos, ¿eh? O sea, esto no es joda y no es un chiste. Es muy probable que el chico que vive acá viva 20 años menos que el chico que vive en Barcelona. Es así, está demostrado aparte, no es que se me ocurre a mí. Pero bueno, se tiene que fumar esto todos los días. Y no tiene otra alternativa, porque si tuviera otra alternativa, eh, por ahí zafaría, pero no le queda otra. Y también tenemos estas cosas, ¿no? ¿Viste? El camino negro, como bien dice su nombre, entre Villa Elisa y Punta Lara, o en algún momento el acceso al puerto. Ahora a lo mejor ya está arreglado, pido perdón si es así, pero bueno, en algún momento las calles del puerto, obviamente supongo dañada por el tránsito pesado, terminó rompiéndose todo, ¿no? Y bueno, esta es la realidad que nos toca, o Punta Lara, ¿no? O, ¿se acuerdan? Veíamos hoy la calle La Merced, que yo decía ahí, pero la calle La Merced por ahí no es linda. No es linda, pero al lado de esto es qué sé yo, una peatonal de Villa General Belgrano, qué sé yo, no sé, ¿no? Y esto ya no tiene vereda, se inunda, no tiene asfalto, ¿m? Pero bueno, tiene casa, tiene luz y nada más. Y bueno, y vamos para terminar, porque no quiero aburrirlos, les voy a leer algunas cosas. Bueno, esto que yo les decía, que tenemos que pensar una nueva agenda urbana y que eso tiene que ser consensuado con la ciudadanía a través de un nuevo pacto social y esto se los doy a modo de introducción, alguna vez lo podemos profundizar, porque yo solamente me voy a referir a las 4 dimensiones de análisis, pero pensar una nueva agenda urbana tiene que ver con construir un proyecto colectivo de ciudad, es decir, toda ciudad tiene que tener su proyecto de transformación a futuro, ¿no? Esto de pensar la Ensenada del 2030, la Ensenada del 2050, y eso lo tenemos que hacer en forma colectiva con los actores sociales y dos cosas, contemplando las urgencias, o sea, que por mirar el horizonte no nos olvidemos de que hay gente que no puede comer, ¿sí? Entonces hay que ir interactuando entre las urgencias y el largo plazo. Ese es el rol de alguna manera de los planificadores. Fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades, porque evidentemente el mercado, si uno deja como es ahora la ciudad en manos del mercado, pasa esta desigualdad. Entonces el rol del Estado tiene que ser mucho más activo en la producción de las ciudades latinoamericanas. También el Estado tiene que ser mucho más activo en la producción del crecimiento urbano y del suelo urbanizado. Por esto que decíamos, o sea, si dejamos que nada se regula y dejamos todo en manos del mercado inmobiliario,
el pobre no le queda otra que comprarse el terreno más barato y pagarlo en cuota en la loma del Quinoto y sobre suelo no urbanizable. Ahora, el rol del Estado sería justamente garantizar el acceso a los sectores populares a un hábitat digno. Después, revertir esta dinámica de la producción de las ciudades y la estructura urbana que los mercados informales del suelo están generando. O sea, esa ciudad informal, ya sea difusa o compacta, ¿no? Si ustedes escucharon el otro día el incendio y que se murieron un par de personas en Buenos Aires en casas tomadas, ¿no? Esa es ciudad informal, compacta, y también tenemos la ciudad informal difusa, y el Estado tiene que entrar en esa dinámica que genera el modelo capitalista. Incorporar a las políticas urbanas la protección y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y el tema de los ecosistemas y los servicios ambientales. Esto que antes los arquitectos o los urbanistas veíamos como una cosa lejana o que era de los ambientalistas, ya empiezan a haber teorías como el ecourbanismo que empieza a integrar todas estas cuestiones. Entonces ustedes también, si tienen en cuenta el tema del cambio climático, por ejemplo, y del deterioro del medio ambiente, empiecen a incorporar estas cuestiones. Después, pensar nuevas formas de gobernanza, es decir, gobiernos que sean más participativos desde el punto de vista real, que no solo garantice derechos, sino que también garantice el poder de decisión sobre los temas que hacen al bien común, ¿no? Y promover justamente la democracia participativa urbana y sobre todo el protagonismo de los que no tienen voz. Es decir, está claro de que en esta sociedad hay un sector que es más o menos la mitad, que es el invisibilizado, ¿no? Entonces, y que muchas veces los planes estratégicos lo que hacen es convocar a los sectores que tienen poder, ¿no? Que es el modelo capitalista. Entonces, todo lo que se decide en esos planes estratégicos tiene que ver con que los sectores excluidos por este modelo no son convocados. Entonces, justamente, esta democracia participativa urbana tiene que ver con ese protagonismo de las organizaciones sociales y vecinales que no tienen protagonismo. ¿Dónde está el coso que corre? Acá está. Bueno, entonces vamos a ver, en relación a los cuatro temas, en relación al crecimiento urbano, promover un crecimiento, un modelo urbano compacto, con crecimiento por densificación, renovación y completamiento. O sea, desalentar esa expansión de baja densidad, porque si no podemos avanzar sobre los humedales, no podemos avanzar sobre la costa, no podemos avanzar sobre el bosque, no podemos avanzar sobre la petroquímica, vamos a poder buscar crecer por densificación, renovación de áreas viejas. Este es un tema interesante, ¿no? Buscar áreas viejas degradadas que nos permita transformar parte de la ciudad, o completamiento si es que encuentran áreas vacantes, y un urbanismo más denso y de usos mixtos, o sea, no esa urbanización de baja densidad y con mixtura de usos que facilite el acceso a los bienes y servicios que necesita la ciudadanía. En relación a la vivienda, garantizar una vivienda adecuada y asequible, o sea, asequible quiere decir que la puedan comprar los sectores populares, pensar una política integral de vivienda que incluya instrumentos de acceso al suelo y una vivienda adecuada y asequible, en particular programas de vivienda social o popular a costos accesibles para las familias de bajos ingresos.
La accesibilidad y la movilidad sostenible, pensar en un nuevo paradigma de movilidad donde el objetivo sea acceder a las oportunidades urbanas, dando prioridad al peatón, los ciclistas y el transporte público, siendo clave pacificar el tráfico. Pacificar el tráfico está muy de moda o se usa mucho en Europa, que es que el auto, por ejemplo, no puede andar a más de 30 kilómetros o adentro de la supermanzana no pueden andar a más de 20 kilómetros, ¿no? Mejorar el transporte, promover la intermodalidad, es decir, que uno llegue en transporte hasta la circunvalación, de ahí se pueda tomar el bus eléctrico o el tren universitario y de ahí se baja y agarra la bicicleta que se la llevó y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, concebir a la ciudad y al espacio público urbano como un bien común, fundamental en la reproducción de la vida urbana, escenario de la interacción social cotidiana, un lugar de relación, de identificación, de contacto entre la gente, de vida urbana y expresión comunitaria. Cuando yo les hablaba de paisaje urbano, me refiero a este lugar, ¿no? A este paisaje, a este telón, a este diseño, ¿no? A poner el árbol, a este suelo, este banco, este equipamiento, ¿sí? Igual les quedó claro en la teórica que el primer problema que tenemos que resolver es la desigualdad. Después que le damos el acceso a todos por igual, a todas y todos, podemos hacer a su vez diseño de calidad. Y finalmente, esto se lo dejo más para los docentes. Si recuerdan que lo que les dije es que el objetivo de mi charla no es que tomen la charla como un dogma, sino que les sirva un poco para reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Que es, ¿qué condiciones del contexto socioterritorial a nivel global de América Latina o Argentina ustedes van a tener en cuenta al abordar el trabajo práctico? Por ejemplo, ¿van a abordar el cambio climático? ¿Van a abordar la crisis energética? ¿Van a abordar las desigualdades sociales? No sé, les dije un montón de cosas, pero la pregunta es, o ustedes pregúntense, bueno, che, de todo esto, ¿qué coño vamos a tener en cuenta? ¿Qué principios y valores de la nueva agenda urbana guiarán el proceso de planificación territorial? Esto que les decía, o sea, primero tenemos que pensar desde qué modelo de desarrollo nosotros vamos a abordar el análisis. No somos neutros, o sea, no somos seres que no tenemos nada en la cabeza y que, a ver, vamos a analizar, pasan 3 autos. Conclusión, pasaron 3 autos. ¿Y? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el modelo desde el cual ustedes, o la visión desde el cual ustedes van a abordar el análisis? Tanto el diagnóstico como la propuesta, ¿eh? No es que hay que pensarlo después, desde ahora hay que pensarlo. ¿Y qué problemas sobre inequidades, crecimiento urbano, acceso al suelo y la vivienda, accesibilidad y movilidad, espacio público y paisaje urbano encuentran ustedes en el área de estudio? Si barren estas 4 preguntas van a tener seguramente un buen proceso y lo que espero es que esta reflexión les sirva a ustedes para formularse otras nuevas preguntas más que fijarse en las respuestas o en mi visión, sino que esto les permita a ustedes abrirle la cabeza para formularse nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.